Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, un día lluvioso como hoy, y sobre todo los que venís de más lejos, por venir a esta conferencia. Para mí es un orgullo que Guillermo al final se haya animado, ya le conocí de algunos viajes que han venido con nosotros, ya le he conocido la asociación, y para mí es como un orgullo porque es uno de los alumnos del Instituto de Estudio de las Fortificaciones a través de la autónoma, y no por ello, sino por ese cariño por los castillos, pues se animó a hacer el curso y hizo uno u otro y luego se vinculó a la asociación. Por lo tanto, pues bueno, para mí es un orgullo porque además es un tío próspero y que además tiene mucho que decir. Por ello, bueno, pues me alegro que estés aquí, Guillermo, y que te hayas animado finalmente a darnos una conferencia. Guillermo, además de tener mucha mano y de dibujar bastante bien, y tener desde pequeñito una sensibilidad por los castillos especial, bueno, pues es un entusiasta historiador, arqueólogo, que se licenció por la Universidad Autónoma de Madrid. What did you do? Pues se licenció por la Autónoma, otro colega nuestro, que es Santiago Palacios Montalva, y se especializó en arqueología medieval, historia medieval, y bueno, pues hiciste tu tesis. El máster. El máster, ¿no? Ya leíste, ¿no? Sí, ya lo leí. Y bueno, pues recientemente ha cursado el máster en el mundo ibérico medieval, Hispania, Al-Ándalus y Sefarad, y tiene varios artículos online en el foro de la historia con temas relacionados a la reconquista, el estudio de historiografía para la castellología o el revisionismo sobre la bibliografía medieval cacereña. Por lo tanto, vamos a ver cosas de los Extremadura, especialmente de Extremadura, de Cáceres, que estuvimos por ahí en esa frontera, y quién nos dice que no volvamos a conocer algunas de esas fortalezas que nos quedaron en la mano. Bueno, pues actualmente desempeña labores para el Ayuntamiento de Santibáñez del Alto, investigando la comarca de Gata y el castillo de la localidad. Bueno, Guillermo, pues muchas gracias por venir y estamos en tus manos. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la presentación. La verdad es que ha sido un placer venir y bueno, siempre lo que decías tú antes, había que estrenarse en algún momento. Yo vengo a hablaros sobre Santibáñez del Alto, una localidad que se ubica en el norte de Cáceres, en el noreste para ser en concreto, y es parte de una frontera y un limes con Salamanca y Portugal. En cuestiones físicas, Santibáñez es... Bueno, primero vamos a hablar un poco de la introducción. Este va a ser el índice que voy a seguir, una pequeña introducción con una descripción física del entorno de Santibáñez, de la Sierra de Gata y la comarca norteña. Luego, una breve síntesis sobre cuestiones historiográficas en la que se ha tratado la localidad y su castillo. Un recorrido sobre la evolución tipológica y morfológica de la fortaleza y de cómo ha ido sufriendo una transformación radical hasta convertirse en un camposanto. Luego indagaré en las actuaciones que se llevaron a cabo el año pasado, explicando unos resultados y unas conclusiones a las que hemos llegado. Y por último, una puesta en futuro, una puesta en valor, que creo que a raíz de estas actuaciones y de las que se están llevando a cabo en la localidad van a revelar una serie de datos y una valiosa información para la historiografía de Extremadura y en concreto de Cáceres. Bueno, como he dicho, la localidad de Santibáñez del Alto se enmarca en el norte de Cáceres, en lo que se conoce como la Sierra de Gata. Tiene las fronteras próximas de Salamanca y Portugal y básicamente se trata en cuestiones físicas de un entorno muy rico, sobre todo en recursos naturales, como pueden ser cursos fluviales, madera, bosques, canteras, minería, también recursos como la caza y la pesca. La economía se sustenta básicamente por la ganadería ovina y bovina.
También el entorno se caracteriza por poseer varias rutas y caminos heredados de la romanización, que hasta hoy en día perduran y son los que se siguen empleando. Próximos a Santibáñez encontramos Coria al sur, Plasencia, la ciudad de Caparra y Granadilla, como puntos más reseñables. En cuanto al contexto general de la comarca, sabemos ya que desde tiempos calcolíticos la Sierra de Gata ha sido un punto bastante importante en cuanto a yacimientos y asentamientos humanos, sobre todo por la inmensa cantidad de posibilidades que ofrecían a los diferentes asentamientos, ya sea recursos naturales, defensas, comunicación, etc. Además, como se puede ver en estos planos, la cantidad de vías pecuarias aquí abajo y los caminos, la caminería romana, para mencionar la Ruta de la Plata y la Vía Dalmacia, indican que, como la bibliografía ha reseñado siempre que se trata de una comarca muy olvidada, la realidad es totalmente distinta. Es un punto bastante bien comunicado, antiguo, pero bien comunicado entre los diferentes grupos que podían existir. Además, la caminería romana será importante a posteriori para la logística medieval, sobre todo por el incremento de castillos que va a sufrir en los siglos posteriores. Además, la romanización en este sector de la península fue bastante reseñable, pues la Vía de la Plata, la Ruta de Dalmacia, son unos puntos estratégicos y de comunicación que comunican la meseta norte con lo que es el resto de la península. Además, las referencias toponímicas de la comarca son numerosas en cuanto a topónimos, primero prerromanos y luego romanos de la romanización, hasta tal punto que Plinio el Joven nos escribe que Granadilla era un conjunto de ópida, bien defendidos, bien asentados, y no es de extrañar que nos creamos que gran cantidad de estos puntos, ya sean Santibáñez, Castillejo, Milana, sean antiguos oppidum que en época de la romanización se fueron reutilizando para conseguir una avanzadilla contra esos grupos, que en concreto la población prerromana era lusitana y vetona. Además, también se consta, de vuelta a los topónimos, que estos oppidum se transformaron en castela, un castellum, como por ejemplo el de Robledillo de Gata o el de Trebel, que está al norte de Santibáñez. Esto es una teoría y apunta a que muy posiblemente el castillo de Santibáñez en origen fue un castellum betón, y que fue derivando a un puesto de vigía o a un campamento en alto, cosa curiosa porque los campamentos no suelen estar en alto, romano, para un punto de defensa frente a estas tribus nómadas. Además, Santibáñez podemos observar que presenta una clara ubicación estratégica. Se enmarca en una sierra de 3 lomas, el Pico de la Turullera, el Cerro San Martín y el Cerro de los Ángeles, que es el centro. Entonces, el sentido logístico es pleno y es indudable que tuvo un propósito. Además, es de los pocos enclaves que tiene una visión 360 grados de todo el valle y de todo punto visible. Además, posee varias rutas, pasos naturales directos, como puede ser el puerto de Perales, el puerto de Robledillo, el antiguo puerto Muñoz, paso de Tralgas o en condiciones óptimas de visibilidad, un punto de vigía de Coria. Esto se va a ver más incrementado, esta defensa y este interés por dominar en la comarca, con los reyes leoneses, Fernando II y su hijo Alfonso IX. Aunque los reyes leoneses ya desde Alfonso VI demostraron un gran interés en dominar y controlar este sector de la comarca. Pasando a cuestiones historiográficas, curiosamente, Santibáñez no aparece en las fuentes hasta bien tarde.
concretamente hasta el reinado de Alfonso IX, a partir de 1188. Es curioso porque estamos hablando de una de las mayores fortalezas de toda la Sierra de Gata y una de las que mejores defensa nos ha dejado su ruina. Entonces, a los historiadores nos llama la atención el hecho de que las fuentes no aparezcan y se las mencionen. En concreto, podemos reseñar las obras del mundo islámico de Ibn Hakol, Galib, Ibn Hidari. Lo curioso es que de estos autores y de otros que no he mencionado, solo nos marcan los itinerarios generales que se realizaban en esa época, aunque ya sabemos que desde la propia presencia islámica en la península, los itinerarios estaban bien marcados. Entonces, lo que tenemos del mundo islámico son pequeñas descripciones generales de los itinerarios. Aparece Coria, aparece Trujillo, pero Santibáñez, que es un punto intermedio y un punto de paso, no aparece. Ese punto, esa Sierra de Gata, es un punto vacío en la crónica islámica. Pasando a la crónica leonesa, sí que tenemos descripciones sobre lo que he dicho en Alfonso IX, pero podemos ubicar la existencia de Santibáñez por Fernando II, porque hace alusiones a fortificaciones aledañas, Almenara, Castillejo y otros puntos fortificados que ya existían y que indiscutiblemente en Santibáñez sí que debía de haber un enclave relativamente importante. Sobre Alfonso VI y Alfonso VII tenemos escaramuzas, tenemos intentos de toma de la sierra de manos islámicas. Y ya por último, en historiografía, en documentación primaria, la crónica de la Orden de Alcántara de Torres y Tapia del siglo XVIII, que en esta sí que se nos menciona a Santibáñez en varias ocasiones y hacen una descripción del alcázar y de algunos elementos que hoy no se pueden ver bastante interesante. No obstante, la crónica, al ser de la propia orden, hay que cogerla con pinzas por el hecho de poder ser una propaganda. Entonces, la descripción, la toma de Santibáñez, hay que tenerla un poco cogida con pinzas. Luego, son importantes Gervasio Bello Nieto, lo tenemos ahí, que fue alcalde de Trevejo, de una cualidad cercana, y las regestas de Julio González, que tiene unos maravillosos libros, que son las regestas de Fernando II y Alfonso IX, que son imprescindibles para comprender la dinastía leonesa y la comarca de Cáceres, al norte de Cáceres. Es imprescindible y son muy buenos libros. Además de los planos, hemos destacado 4. El primero, que lo hizo Gervasio Bello Nieto en el 56, Navareño Mateos en el 87, Viola Nevado en el 2021, y el más actual lo realicé yo el año pasado, que ya cuenta como un plano más. Entonces es a tener en cuenta. Destacar por último de la historiografía a Navareño Mateos, que él posee bibliografía muy específica y muy rica sobre la descripción de elementos que hoy han desaparecido. Torres del homenaje, caballerizas, torres que hoy se han hundido. Es una bibliografía muy, muy rica y que merece la pena echarlo en vista. En cuestiones del castillo, cronológicamente Santibáñez abarca lo que hemos dicho, prácticamente desde época calcolítica. En fase romana se transformó en un castellum romano y posteriormente en época visigoda no habrá mucho cambio, no sabemos muy bien qué ocurrió en época visigoda. Tenemos un hiato muy, muy curioso, pero sabemos que ya desde el primer momento de la toma islámica de la península, desde el 711, ya se consta una población bereber de Santibáñez. De hecho, para los siglos VIII y IX se considera a Santibáñez un pequeño hisin islámico, que no debía de ser muy, muy pretencioso, pues la principal función en esa época era defenderse de otros clanes bereberes o de señores de la guerra de entonces. Por ende, la reconstrucción de esta primitiva fortaleza no debía de ser muy, muy amplia. Un recinto principal para la familia aristocrática que dominase el clan,
una celoquia, pequeño área para reunir a la población en caso de asedio. Y de hecho el origen toponímico lo estamos estudiando y todo apunta a que el sitio se pudo denominar Hisin Mascar. Mascar significa lugar donde se aposenta un ejército, que también puede derivar en una herencia romana, un campamento, lugar donde se aposenta un ejército. Entonces el nombre Hisin y el apellido Mascar, castillo o lugar donde se aposenta un ejército. Tiene bastante sentido, pero por ahora es una mera hipótesis. Además de esta época destacamos varias alquerías que podían ser pequeños núcleos a faldas del castillo, a faldas de la loma. Actualmente solo queda en uso el barrio de los Pajares, que hoy se usa como un barrio ganadero en fiestas y de intercambio de ganado, y otra que está por descubrir que se llama la Majada del Espino, que como está llena de vegetación pues no se puede acceder y es bastante complicada de investigar. Sea como fuere, en época de leonesa y almohade, en época de templaria, leonesa y almohade, el castillo empezó a sufrir varias modificaciones. Se aprovechó la defensa, la estrategia que el bando islámico había logrado afianzar en este espacio y se hicieron numerosas ampliaciones hasta la última que se hizo, que fue en el siglo XVI con Pedro de Ibarra, con el arquitecto Pedro de Ibarra. Más allá de esas reformas, debemos destacar un cambio que se hizo al siglo XV. Sabemos que en torno al siglo XV, XVI, se termina lo que los historiadores denominamos la época medieval y empieza la época moderna. Entonces, este cambio relativo en la cronología produjo una serie de cambios a nivel tipológico-morfológico de la fortaleza, pasando de ser un enclave meramente defensivo y de control territorial a una cabeza de encomienda. Ahora primaba el edificio administrativo al edificio militar. Entonces, el carácter militar defensivo fue alterándose hasta convertirse en una fortaleza-palacio. Además, la cantidad de gente que vivía se fue incrementando, las dependencias eran más ostentosas, hasta la última fase del castillo que se convirtió en un camposanto, que eso lo iremos explicando. A efectos morfológicos, el castillo se divide en 3 recintos. El principal es el que ocupó el antiguo Hisin islámico y es el que está más elevado en el terreno. No sabemos a ciencia cierta lo que hay debajo, porque además ahora veremos que se construyó un depósito de agua en los años 70. Entonces es bastante complicado de observar. Los tenemos bien diferenciados. El Hisin islámico, que además es el que está a mayor altura. Luego, a principios del siglo XII, se hizo una ampliación leonesa, templaria. Se reaprovechó el Qasr islámico para recondicionarlo a las necesidades que requerían los templarios. Posteriormente, el rey leonés Fernando II hizo una ampliación masiva, la cual debió de invertir mucho capital para la corona. Debió de ser una inversión bastante cuantiosa. Luego tenemos otro tercer recinto que engloba lo que es la villa. Este es el recinto más amplio y el que más espacio ocupa. Este se edificó en 1338 por una serie de trifulcas entre el comendador, el maestre de la Orden de Alcántara, con la reina de entonces, y se vio la necesidad de construir una ampliación, un recinto defensivo para la villa y la localidad. Además, por este sector, el espacio rojo, es el que estamos investigando en estos momentos, que no sabemos muy bien cómo cierra ese lado, pero hemos encontrado aquí en este espacio un tramo que parece ser de muro, que puede indicar que este espacio por este lado, el lado oeste, se cierre de tal manera que englobe en esta torre, que entierre esta torre y queda un espacio muy cuadrado. Es curioso cómo cambiamos de una casi circunferencia que se adecua al terreno a un ángulo recto, pero bueno. Vamos ahora a explicar en concreto los espacios y vamos a empezar por el espacio residencial, el Alcázar. El Alcázar, como hemos dicho, es el espacio de residencia más importante que tiene el castillo de Santibáñez.
Destaca por su mala conservación, puesto que podemos observar que aquí se ha construido justo en medio un depósito de agua en los años 70, que aunque era necesario, pudo edificarse en otro sitio, pero bueno. Además, el Alcázar está dividido por una calle, esta calle principal, que además han empezado a edificar construcciones, corrales, viviendas, que han ido modificando cada vez más lo que es la morfología del recinto. Además, tenemos un elemento que se añadió en el siglo XVI que divide este espacio, el espacio oeste con el este, que es la Torre del Barrana. El cuadrilátero en azul es el que representaría lo que es el espacio de vivienda de la élite del castillo. Torre del homenaje, patios, recámaras, cocinas. Tenemos una serie de nombres que ya se citan en estado de ruina avanzada para el siglo XVI, y este es el espacio más susceptible de ser excavado por el evidente potencial que puede presentar. Además, el recinto se compone de 3 puertas principales: la de la Torre del Barrana, que se llama la Puerta de la Tradición, una puerta que está tapiada, que da cara a la loma, y otra que está tapiada, que es la puerta poniente. Además, lo que hemos dicho, el cierre de este lado sería una hipotética reconstrucción, sería esta. Además, tiene 2 puertas en alto, esta, una puerta en alto, y luego la otra que está aquí, que está semiderruida. En detalle, este sería el cuadrilátero del Alcázar. En la mayor superficie lo ocupa el depósito. Además, lo que nos queda de la supuesta torre del homenaje sería este lienzo, que además, ahora lo veremos más en detalle, conserva todos los pisos bien divididos y bien remarcados. Es impresionante de ver. Además, observamos la torre del homenaje, la torre del Barrana, unida a lo que es el recinto del Alcázar y a todas las dependencias, mediante una serie de adarves, adarves que seguramente estuviesen almenados, que hoy en día solo se han conservado en el lado levante de lo que es la ampliación leonesa. Además, aquí a la derecha podemos observar una hipotética reconstrucción de cómo pudo ser el Alcázar. Aquí la torre del homenaje, un patio cuadrado, más estancias, más torres, la sala grande. Y estos son detalles. Aquí podemos observar una división de los pisos mediante ménsulas, un segundo piso, un tercer piso con este arco que está labrado, y el cuarto o quinto piso correspondería a lo que es el adarve y la techumbre de la torre del homenaje, que además sabemos que era a 4 aguas y tenía en 2 lados unas pilleras. Además, aquí podemos ver que en estos lienzos se puede observar muy bien la lectura de paramentos. Tenemos la primera fase, que está realizada mediante un sillar bien escuadrado, unión viva, de hecho, con numerosas marcas de cantero. Luego vienen más reformas y se puede observar de manera muy clara lo que es la evolución tipológica del recinto, así como reparaciones, destrucciones, etc. El segundo recinto es lo que corresponde al Alcazaba o patio de armas del castillo. Como hemos dicho, esta nació como necesidad de una ampliación por parte del rey leonés a mitad del siglo XII, a 1150 más o menos, 1166, que es cuando se consta la presencia leonesa de Fernando II en esta zona. Además, lo bueno de este monarca es que él conocía muy bien los sucesivos enclaves de este territorio y reaprovechó las fases templarias y las fases islámicas para edificar acondicionadamente un nuevo espacio. En este caso es una alcazaba que además se puede dividir en 2 recintos. El recinto norte, que es el que está más elevado, de menor tamaño. No encontramos ningún resto arqueológico aparentemente visible en esta zona. Y luego el sector del sector sur, que es lo que correspondería al patio de armas. En este espacio encontramos varias dependencias que han quedado en pie y ahora indagaremos. Además, sabemos que ambos recintos se dividían mediante un muro de diafragma, que hoy solo constamos los cimientos, el basamento, la zarpa, y además, de nuevo, tenemos
3 puertas. La actual del cementerio, que esta seguramente sea una recreación de otra posterior, que creemos que se llama la Puerta del Hierro. Una puerta, la puerta poniente, que es la que hemos explicado, la que hemos mencionado antes, y un pequeño postigo sur, que este es el de menor tamaño respecto a las demás. Además, y como podemos observar, este es el espacio que ocupa el camposanto que más adelante explicaremos. En detalle, podemos observar el lienzo de las almenas, que es el único que se ha quedado en pie. Por eso podemos recrear más o menos cómo podrían ser las almenas. Si en algún momento se quisiese reconstruir las almenas, porque sabemos que todo el castillo iba almenado, podemos saber la morfología que pudieron tener. Además, las tenemos bien conservadas, son unas almenas aspilladas y abocinadas. Y en este recinto también encontramos varias marcas de cantero. En total encontramos pues, unas 90 o más de 90 y pertenecen a 5 o 6 talleres distintos. Entonces, esto quiere indicar una cantidad inmensa de personal trabajando simultáneamente en este castillo. Aquí en esta foto podemos observar una estancia que ya no existe, que se adosaba mediante estas ménsulas y unos mechinales que también se han conservado, además de una hipotética escalera derruida que no se ha conservado. En detalle, la puerta poniente tapiada, la cual se tiene previsto recrear, y la llamativa Cueva de Diego, que está ubicada en justo la cremallera del muro levante, de las almenas. Más adelante hablaremos de ella. Además, en este recinto podemos destacar la hipotética capilla del castillo, edificada en el siglo XV bajo la advocación de Santa María de los Milagros, y un depósito de cadáveres del siglo XX, que además hemos rescatado una foto del año 88 que conserva todos los lienzos y todo lo que es su estructura. El techo no se ha quedado porque el techo se hundió en algún punto en los años 70. Eso lo podemos observar en los vuelos NOAA que se han ido estudiando, y para el año 70 y 80 el techo ya no está. Entonces seguramente sea la década en la que haya cedido y se haya abandonado. Es curioso porque el cementerio se abandonó 10 años después, entonces no sabemos muy bien a qué obedece este abandono de la caseta de autopsias. Hoy en día se puede observar un enlucido típico de la localidad que pertenece a los años 50 y una moldura decorativa en yeso del interior que además estaría decorando todo el interior por ese zócalo del depósito. Este es un detalle de lo que es la supuesta capilla. Además, tenemos los restos de la techumbre, lo que pensábamos que era una espiguera, pero acabó siendo un ventanuco, y lo que es el cuerpo diáfano de la capilla. Es una estructura que aparentemente no tiene división en naves, sino que es una única nave. También reseñable la joya del aljibe del castillo, que es el aljibe de época almohade, concretamente de una escaramuza de 1174 a 1196. Cuenta con decoración geométrica y una inscripción en cúfico que más adelante reseñaremos, pero que es única en la península. Además, podemos observar aquí una deposición de escombros que seguramente sea un barrio perteneciente a los trabajadores, entre comillas, del castillo. Talleres, herreros, el barrio militar. Estos son unas ménsulas, unos mechinales que han quedado intactos de una supuesta caballeriza. Además, tenemos en el muro un escalonamiento, lo que puede ser una zarpa, que puede indicar también la adosión de un elemento sustentante, de algo que se sustente aquí. Y unas pilastras que aparecieron hace poco, que no sabemos muy bien lo que pueden ser, pero seguramente sean una entradilla a lo que es la torre de esta esquina. Por último, el tercer recinto es el más amplio y es el que engloba la villa. Se compone de una muralla de unos 250 metros de longitud, rematada por 5 cubos principales, 1, 2, 3, 4,
y el cierre, que sería la Torre del Barrana, que dividiría, como hemos dicho, el sector este del sector oeste. Además, tenemos 3 puertas. La puerta principal, de época renacentista, una puerta que da cara al norte y un pequeño postigo que da cara al levante. Además, podemos observar que la disposición de las calles recuerda un poco a un cardo y un decumanos. Eso es una mera observación, pero yo lo dejo en el aire. Como elementos reseñables de este espacio tenemos la puerta de la villa, que además se conserva íntegra, conserva el alamud de la tranca, conserva las borroneras de las bisagras de las puertas. También el recinto conserva, debió de tener una serie de escalinatas o de lo que Gervasio Blenitio denominó patín, de acceso directo al adarve de la muralla. Hoy en día solo se ha conservado esta que se reconstruyó el año pasado. También el postigo que hemos mencionado, que es el único que es cuadrado en toda la fortaleza, y unos rostros pétreos que supuestamente representan un moro y una mora y tienen un origen prerromano de lo que pudo ser el oppidum de Santibáñez, puesto que en la cultura celtibérica es común colgar en las casas los rostros de las cabezas de los enemigos abatidos. Y curiosamente, estas 2 esculturas aparecen en una casa. Creemos que pudieron en un origen estar custodiando alguna puerta del alcázar. Pero como están expoliadas y en una casa de un barrio, del barrio de la villa, pues no sabemos muy bien dónde pudieron estar. Quiero reseñar además por el lado levante, digo, el lado poniente, este muro aislado, que es uno de las puertas principales, que curiosamente es el único que tiene unas ménsulas que indican la presencia de un cadalso. Además, lo que hemos dicho es en este punto, en concreto, donde hemos encontrado un resto de este tramo de muro, lo que indicaría que por lo menos hasta ahí llegaría el muro. Lamentablemente no se ha conservado ese tramo y solo quedan restos del interior de la argamasa y del relleno de los muros formando parte de las casas de la localidad. Entonces es muy difícil precisar cómo cerraría ese espacio de muro. Llegando al Camposanto, me gustaría explicar un poco la historia inconclusa de este hecho. Y es que muy seguramente, por testimonios orales de los habitantes y de la localidad, en un momento que no podemos precisar de la historia, normalmente se enterraban en la iglesia mayor de la localidad, en la cabecera, como es normal en muchos sitios. Lo hemos visto en Montiel, que en lo que es la iglesia de Montiel se edificó sobre una maqbara islámica y luego se enterraron ellos allí, en torno a lo que es la iglesia. Y antes de que se cementasen las calles del pueblo, tenemos constancia de que se encontraron restos enterrados en la cabecera de la iglesia, que hoy en día han quedado sepultados por el cemento. Pero bueno. En un punto, eso, en torno al siglo XVI-XVII, que es cuando el castillo empezó a decaer, y también se me ha olvidado decir un poco el estado de abandono del castillo, porque, por ejemplo, para lo que hemos dicho, para siglos XV y XVII, el castillo fue transformándose en una cabeza de encomienda y en una residencia más palaciega, más de vivienda. Ya el carácter defensivo de castillo se abandonó por completo, sobre todo en el siglo XVII, y es el momento en el que las cabezas de encomienda empiezan a decaer. Ya porque todo el poder está centralizado, se empieza a centralizar, y ya los castillos de aquellas provincias alejadas dejaban de tener un peso. Santibáñez fue uno de esos castillos que fue maltratado, por decirlo de alguna manera, en ese aspecto, sumado a las futuras desamortizaciones que hicieron que se expoliasen bienes, se dejasen de pagar ciertos monumentos, y además el mantenimiento que este castillo debió de requerir en su época debía de ser costoso y casi innecesario. Entonces, para el siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, el castillo ya sería de encontrar en un estado de ruina, abandono.
Entonces llegamos a la antigua necrópolis, el Camposanto. Y es que yo me intento explicar por qué se llega a esa conclusión. No tenemos espacio para enterrar más gente en la cabecera de la iglesia. ¿Qué espacio nos queda para enterrar? Un recinto encima cerrado, que es lo que sería la alcazaba del castillo. No sabemos en concreto cuándo se enterró el primero. Sabemos el último, pero no el primero. Entonces, esa fue una decisión muy osada por parte de la localidad y que prácticamente ha borrado lo que es la morfología del castillo. En ese momento se decidió realizar un cerco cerrado, por lo que se tapiaron a la vez todas las entradas y todas las puertas, dejando un único acceso, que es el que hoy se entra al cementerio. Y se pasó de ser un castillo imponente a ser un camposanto. Yo siempre pongo estas imágenes para que nos demos cuenta de cómo un edificio puede reutilizarse de muchas maneras. Además, es que está lleno de sepulcros y de tumbas. Sabemos que la tumba más antigua que tenemos identificada data de 1902, que ya es, pero muy seguramente y previo debía de haber más enterramientos. Esto es una foto de 1988 en la que se puede observar un poco el estado ya de abandono. El cementerio se abandonó en el año 83, porque en el 84 se construyó uno nuevo abajo del pueblo y el mantenimiento del castillo, la caseta de las autopsias y todo se abandonó, dejando un hiato, dejando un paréntesis en la historia del castillo y del cementerio. Yo siempre pongo esta foto porque es un reclamo turístico, es decir, quitando el deterioro que ha podido causar el cementerio al castillo, no deja de ser historia, no deja de ser una memoria, sobre todo para la gente de la localidad. Es parte de su historia, es parte de su pueblo, es la esencia. Entonces, queráis o no, llama la atención encontrarse en un día nublado, en un día con niebla, meterse en un castillo y encontrar todo lleno de tumbas. Es como una película de terror. Entonces siempre me gusta poner esta foto. Respecto a la tradición oral, a mí en la carrera siempre se me ha dicho que hay que tener muy en cuenta y tener mucho cuidado esta fuente, porque es la más susceptible de ser manipulada y la que más puede alterarse, la más ficticia, por decirlo de alguna manera. Pero en ocasiones puede revelar datos muy interesantes. Por ejemplo, referente al supuesto patio cuadrado del Alcázar, cuando se edificó el depósito, de aquí lo voy a leer, cuando se hizo el depósito encontraron un mosaico o algo parecido. Claro, ¿qué llaman mosaico ellos? ¿A qué llaman mosaico? Y se me encendió la luz y dije, claro, si están edificando un depósito encima de un patio empedrado, que a saber cómo estaría empedrado, porque a lo mejor tendría decoración, a lo mejor ellos vieron un mosaico, ellos interpretaron un mosaico y debió de ser ese patio. Entonces ahí tenemos una referencia al posible patio empedrado del Alcázar. Referente a la Cueva de Diego, no sabemos muy bien lo que es la Cueva de Diego, pero muy seguramente sean unas galerías subterráneas que recorran todo el castillo por debajo. De hecho, el sector norte, el pequeño, el que hemos citado antes, muchos coinciden en que es un espacio hueco. Es decir, la entrada sería esta, la Cueva de Diego, y daría a un espacio supuestamente diáfano hueco. Eso es muy interesante, porque además se nos dijo que hace mucho tiempo se intentó enterrar un féretro y este se hundió. Y se tuvo que rellenar todo este piso de tierra y arena para nivelarlo. Entonces, podemos encontrarnos ahí cualquier cosa. Además, también se cita una tumba que está edificada sobre otra entrada a los túneles subterráneos. No sabemos muy bien cómo investigar eso, pero son testimonios, primero de la alcaldesa del pueblo, que fue la que edificó el depósito. Entonces, es una fuente que tendríamos que tener en cuenta. Referente a las actuaciones que se han llevado a cabo este año, tenemos que destacar dos, arqueológicamente hablando, la del aljibe y la de la Torre del Gallo, en la supuesta iglesia. La primera
fue la más importante, puesto que un aljibe sin excavar y sepultado casi hasta arriba llama mucho la atención. Este es el estado previo, lleno de escombros y de material del cementerio. Hemos encontrado ramos de flores, huesos, niveles de quema, hemos encontrado trozos de lápida, hemos encontrado cualquier cosa, un basurero. Un basurero que seguramente tuvo origen en el momento en el que se construyó el cementerio, por allá del siglo XVIII-XIX. Lo que se quiso hacer, también tengo que mencionar a Fernando y a Yanira, que Fernando está aquí por el proyecto. Lo que se planteó fue vaciar el aljibe enteramente y hacer un sondeo para ver hasta dónde llegaba. El sondeo iba a ser de 1,5 m por 1,5 m y se optó por hacer en la parte más profunda, donde había menos deposición de escombro en el aljibe. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que aún a casi 2 metros de profundidad no encontramos el fondo. Esto nos quiere decir que el aljibe puede ser enorme, porque ya van 5 metros de profundidad. Desde el inicio de la cata, aquí lo tengo en croquis, estos son 4,35 m. Lo hemos nivelado al nivel de la cata y ya son 5 metros, pero es que además, como hemos dicho, no hemos encontrado el fondo todavía. Entonces no sabemos qué más tenemos que excavar para llegar hasta el fondo. Además nos aparecieron una serie de estructuras muy interesantes, como puede ser en este paréntesis, en este corchete, los muros de cierre del aljibe, que están en tapial hormigonado, dispuesto en tongadas. En la boca del aljibe, además, aparecieron una serie de estructuras que no nos esperábamos y aparecieron de casualidad. Para empezar, un muro que además estaba enlucido con cal, seguido de un suelo nivelado, también con cal, en ladrillo. Un muro de cierre que tampoco sabemos muy bien qué hace ahí, porque si el muro de cierre supuestamente es este que está dentro del aljibe, ¿qué diantres es esto? Pues no lo sabemos, porque además está totalmente derrumbado. Y al lado un segundo suelo, en este caso apisonado de tierra. Esto nos quiere decir que el castillo revela todavía... faltan por descubrir un montón de cosas. Todavía está ocultando muchísimos secretos. Y encima, al aparecer a la vez dos suelos, nos quiere decir que seguramente el castillo se estructurase en torno a pisos o a estratos que dividirían o facilitarían el acceso, porque encima el castillo no está nivelado, sino que está en una serie de pendientes. Este es el aljibe tras su desescombro y como lo que he dicho, la cota que hemos dejado es una cota ficticia, este no es el suelo original, deberíamos de seguir bajando. Aquí podemos ver más en detalle lo que es el aljibe. La verdad es que en fotos no le hace justicia a lo que es en la realidad, porque es que es un aljibe enorme. No había visto yo un aljibe tan grande en mi vida. Respecto a la inscripción del aljibe, hemos dicho que es única en la península, y eso es verdad. La estudió Sophie Guillot en el 2003 y hizo una interpretación con lo poco que se tenía para entonces. Lo leyó como: en el nombre de Dios, clemente y misericordioso, todo el poder es para Alá, nosotros los musulmanes. Un poco inconcluso, además la caligrafía no concordaba muy bien con lo que lo que es la inscripción per se revelaba. Y gracias a un compañero de Fernando, Hassan Keito, que es un compañero arquitecto, nos ha dado una versión alternativa de cómo podía ser. Además, la caligrafía concuerda muchísimo más con lo que es la inscripción in situ. En el nombre de Dios mandé, todo pertenece a Dios, Dios es majestad, Dios es Señor de los mundos. Quitando el hecho de que sea una basmala coránica, una frase de una invocación a Alá, hemos llegado a la conclusión de que tiene una triple intencionalidad. En primer lugar, hemos dicho que data de época almohade. Los almohades, cuando llegaron a la península quisieron desvincularse del todo de lo que es la fórmula almorávide. De hecho, rompieron radicalmente con todos los símbolos, con todo el poder. Querían quitarse de en medio de los almorávides y toda su simbología. Por lo que es una manera de respaldar su poder en Al-Ándalus.
mandando escribir esta fórmula. Además, como estamos enmarcados en un territorio conflictivo con el rey leonés, también funciona como propaganda antileonesa y anticristiana. Esto también nos quiere decir que la inscripción tiene un carácter mesiánico, una propaganda, un mensaje público, porque además al estar realizada en un aljibe dentro de un castillo, en un patio de armas, que es lo más concurrido de un castillo, nos está haciendo ver un carácter público muy remarcado. Además, también podemos entenderlo como una referencia al yihad y a la hizba. Es decir, tiene una intencionalidad bastante notoria esta fórmula. Lejos de ser una mera inscripción, tiene un significado. Es decir, no solamente estamos viendo una fórmula coránica que invoca a Alá y que estéticamente es maravillosa, sino que además tiene, lo que he dicho, tiene varios propósitos. Además, sabemos, como curiosidad, que está realizada por varias manos. De nuevo, nos está remarcando ese carácter público de la inscripción. Esto lo podemos ver por la calidad de los trazos. En este último tramo, la calidad es desmesurada en comparación con estos tramos que son más toscos. Eso es una curiosidad. Además, en este lado, por su final, está rematada por una decoración en una rosácea y 2 arquillos. Además, como curiosidad y novedad en esta excavación, nos han aparecido una serie de grafitis que no sabemos muy bien cómo interpretarlos. Esto parece un soliforme que recuerda además está dividido por dovelas, parece un arco de herradura, de hecho, me recuerda un poco a los arcos califales, pero no está muy claro. Luego una data, garabatos, en fin, nos hemos encontrado una serie de elementos bastante llamativos. Por último, destacar la actuación en el sondeo de la Torre del Gallo. Creíamos que iba a salirnos un muro de cierre por este tramo, porque aquí encontramos la ruina de la esquina, y pensábamos que iba a adosarse a una cara de este muro, haciendo un espacio diáfano, como podemos ver en esta reconstrucción. El muro pensábamos que iba a salir así. ¿Cuál es la realidad? Que nos salió del otro lado, nos salió transversal a la estructura. Además, podemos observar que aquí hay una puerta. Esto es aparentemente una puerta. No sabemos muy bien cómo funciona este muro, porque además aparece en medio de lo que es el sondeo, que además fueron casi 2 metros de profundidad. Y también nos apareció un depósito de teja bastante llamativo, que esto debió de ser un derrumbe, al mismo tiempo un derrumbe rápido. También nos apareció en un lado del sondeo el suelo original de lo que pudo ser la capilla, que además coincide justo en este nivel, en esta zarpa, 3 metros. Son 3 metros exactos. Además, como podemos observar, antes pensábamos que esto era una espillera, pero claro, viendo que esto puede ser una iglesia y que está a una altura que no llegas a la visibilidad, se ha planteado de que esto sea el ventanuco o la ventana principal de la capilla, del retablo, por decirlo de alguna manera. Luego otra serie de actuaciones arquitectónicas, como puede ser la reparación de una grieta, la reconstrucción de un tramo de una inyección en la Torre del Barrana, y al restaurador haciendo limpiezas de cal en el interior del aljibe. Aquí otra reconstrucción, una consolidación de lo que anteriormente fue una escalera, y la limpieza y consolidación de la primera de las torres del recinto fortificado de la villa. Además, se optó por reaprovechar uno de los cubos de la muralla para hacer un mirador, reaprovechando lo que es la forma, no interfiriendo en ningún tipo no dañando no dañando la estructura de la torre. Por último, me gustaría decir que no solo Santibáñez, sino lo que viene siendo Cáceres, lleva arrastrando una maldición, por decirlo de alguna manera, historiográficamente hablando. Lleva casi 30 años atrasada en lo que es investigación medieval.
todos los puntos que podéis observar, que es una foto de la carta arqueológica, son potenciales yacimientos en la comarca. Los puntos grandes, que son rectas, son restos de vía romana, que está documentada y identificada. Lo demás son yacimientos que varían desde calcolíticos hasta romanos. Son los que más abundan, sobre todo calcolíticos. Esto nos quiere decir que el potencial de la comarca es innegable y a un día de hoy los historiadores tampoco comprendemos el atraso de los 30 años en investigación que arrastra la comarca. Afortunadamente, se está revirtiendo y proyectos como el de Prado Castaño, el de Castillejo y actuaciones en los alcaldes locales, como puede ser jornadas medievales que no se han llevado a cabo nunca, digitalización de archivos, son cosas que aunque no llamen mucho la atención o sean aparentemente insignificantes, despiertan un interés en lo que es la investigación la investigación histórica del sitio, de la comarca. Porque además, como podemos observar en esta foto, estos son los sondeos que se tienen previsto para el Alcázar. El potencial, como he dicho, no se puede cuestionar. La cantidad de yacimientos es abrumadora. Cada vez que vas por el campo, por una dehesa, tienes unas posibilidades muy altas de encontrarte con algún resto de arqueología, ya sea una moneda, una herradura, unos pendientes, cualquier cosa. Además, hace poco nos enseñaron que a faldas de Santibáñez se encontraron un toro, una figurilla de un toro, que seguramente sea de época bretona, que además estaba metida en una urna funeraria, ¿sabes? Metida en una urna funeraria y la calidad era impecable, o sea, era una cosa estupenda. Pero seguimos sin tener noción de por qué no se lleva a cabo investigaciones. No sé por qué. Este es un plano de manufactura, recopilando los castillos principales de la comarca. Y cuando yo veo este plano, yo pienso, ¿por qué una región tan fortificada, con tanto potencial, con tanta riqueza patrimonial, no se ha llevado a cabo y se ha tenido que esperar a que se derruyeran algunos castillos porque se han caído y se están por caer? ¿Por qué se ha tenido que llegar hasta ese punto para que tengamos que hacer algo? Eso va a ser siempre una cosa que no me voy a explicar. O sea, no voy a entender nunca cómo se va a tener que llegar a ese punto. De hecho, el de Trevejo, que está a media hora de Santibáñez, es un castillo de los pocos que ha conservado la estructura interna, las dependencias, chimeneas, las mazmorras. Tiene una grieta que dentro de 2 años como mucho va a hacer que el castillo ceda. Por ejemplo, otro castillo, el de Belvis de Monroy, que conocemos a la dueña, el castillo está en la lista roja de patrimonio, está abandonado y es un castillo que yo me he metido pues, y lo he investigado y he recorrido sus ruinas y es impresionante. ¿Tenemos que esperar a que se caiga una torre para actuar o para investigarlo? Esa es una pregunta que yo lo hago. Entonces, es una de las conclusiones a la que quiero que haceros reflexionar con el tema. Sobre Santibáñez tenemos descripciones de estos elementos y alguno más. La Torre de la Campana, otros muros desconocidos, un simo, caballerizas, cuevas de Diego, muros de diafragma, unas estancias, los muros maestros del Alcázar. Tenemos una serie de elementos que aún siguen bajo tierra y que pueden revelar valiosa información sobre la vida de los castillos. Es decir, cómo se desempeñaba la vida en la frontera, una frontera inestable que no se sabe muy bien cómo la entendían en época medieval. Y esta investigación podía revelar cómo pudieron vivir y además con la morfología original del castillo. Entonces, es una reflexión que yo dejo al aire y es, merece la pena investigar estas cosas teniendo en cuenta que no se ha llevado nada a cabo y va a resultar caro. Yo opino que sí. Yo creo que merece mucho la pena y siempre que sea conocer nuestro pasado, porque
no podemos entender, no podemos comprendernos y no podemos avanzar hacia el futuro sin conocer antes nuestro pasado. Es una frase que también se me ha grabado a fuego en el corazón desde la carrera y que mucha gente pasa por alto, y creo que es algo sumamente importante. No podemos conocernos ni saber de dónde venimos sin antes conocer nuestro pasado. Y muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado y no haberos dado el tostón. Pues al contrario, bien. Muchas gracias por acercarnos de una de las fortificaciones matemáticas que tenemos en la Extremadura, la de verdad, en los extremos del Duero, que además, como vimos en ese viaje, es un entorno maravilloso con fortificaciones de todas las épocas, muchas entre castellanos, como nos has explicado. Bueno, hay muchas preguntas. Os pueden surgir muchas preguntas, yo como siempre me adelanto. Y bueno, me surgen dos cuestiones. Una, si aparte del aljibe se pueden asociar más estructuras o elementos defensivos a época andalusí, porque esa sillería siempre nos ha llamado mucho la atención. Lo que pasa es que hay mucha relación en las fortificaciones que hacen de frontera. Y la otra pregunta, bueno, te la hago después. Sí, de hecho, es llamativo porque en varios trabajos que yo he hecho sobre el castillo me ha llamado la atención de que siempre estuviesen en pie o se viesen elementos cristianos. O sea, el único elemento islámico que nos queda es la propia morfología de... A ver si llego al plano. Lo he dicho, lo único que nos ha llegado de época islámica, de lo que es el bando islámico, es topónimo, Hisin Mascar, y lo que es el recinto principal, el cuadrilátero del Alcázar y el aljibe. Yo quiero pensar que, como por convicción general los almohades construían en tapial, normalmente en tapial no se ha conservado nada. O mi teoría es que estaba tan bien edificado este castillo que en época almohade no quisieron hacer nada. Simplemente se instalaron en el castillo, lo reaprovecharon, construyeron un aljibe, porque además también no sabemos si el aljibe, la edificación es de época almohade. La inscripción es de época almohade, pero además las dimensiones del aljibe son califales. 10 metros 50 por 4,35. ¿Que hay algunas estructuras de época almohade? Puede ser, no lo descarto, pero ha habido tanto movimiento de tierra por el cementerio y tal, que seguramente el tapial haya desaparecido. ¿Y precedentes de época omeya? De época omeya, deberíamos de excavar el depósito. Yo le he dicho al alcalde yo le he dicho que ese depósito había que quitarlo. Bueno, ya lo que pasa es que al hacer el depósito se habrá encargado. Claro, porque además yo he entrado en ese depósito y la cimentación está 2 metros abajo. Con un poco de suerte se han conservado las zarpas. Actualmente no se usa el depósito. Se usa, pero le queda poco tiempo de vida. Tiene muchas fugas. Así que yo estoy así, esperando. ¿Y habéis hecho lectura estratigráfica Morales? O sea, de la parte de lo digo por esa silla tan espectacular que se ve. Sí, se ha hecho parcialmente. No puedo cogerla. Se ha hecho parcialmente una propuesta. O sea, estas fases, de hecho, en esta zona, lo que hace tiempo te lo enseñé, hay unas piedras, aquí no lo tengo, hay unas piedras que están en su guizón. O sea, son una horizontal, 2 verticales. Y digo, claro, esto es califal. Pero claro, se lo enseñé a Santiago, se lo enseñé a varias personas y me dijeron, no. No, porque además tienen marcas de cantero. No sé, a lo mejor el cantero llegó y la marcó. No. O sea, la lectura se ve bastante bien porque además, esto es original. Esto se ve original. Aquí hay una rotura que no sabemos muy bien por qué. No sé, podríamos verlo en otras fotos. Pero bueno. Una cremallera es cuando lo que se dice en construcción
Normalmente las torres, o sea, los conjuntos amurallados, un tipo que vienen normalmente con un equipo, primero se construyen las torres que se sitúan en puntos altos, con puntos importantes, y luego los dos equipos van uniéndose, y entonces uno viene por abajo y va construyendo como en escalera, y dejando que el otro equipo luego corta. Esa es una posibilidad que... Luego tenemos otra fase constructiva por aquí, luego esta, que además coincide con este ventanuco y parte de esta oquedad, que puede ser una ventana o una puerta. Luego esta, que pertenece a toda la ampliación leonesa. Y por último, el adarve y las almenas, lo que son el antepecho y el parapeto, están hechas por guijarros, todas. Entonces, se ha hecho una propuesta de lectura de paramentos basándose en estimaciones constructivas. No se ha hecho ni datación carbono ni nada. Entonces es algo que sí que se debería de tener en cuenta, las dataciones. Pero bueno. ¿Vais a seguir trabajando ahí o ya no hay dinero? Estamos en ello. Estamos en ello. Eso, ¿Por qué os habéis detenido en el aljibe? Sí, hay tanto. Porque Debajo. porque es que llegaba un punto en el que eso era peligroso. O sea, excavar 1 metro por 1 metro. La arqueóloga estaba ya que no podía meterse. Entonces, también se quiere un poco tener más dinero, tener más tiempo de previsión para ver cómo se actúa, porque además ya empieza a ser un problema el hecho de mover tanta cantidad de tierra, y porque ya va siendo muy profundo. Es que ¿cómo sacamos la tierra? ¿Con un montacargas? Duras penas. No, es un tema de seguridad de la altura. No, habría que escalarlo todo en área. Pero para eso hay que tener una inversión grande. Seguir se va a seguir. En relación a eso, ¿qué fondos hay del tiro? Pero ya sé lo que hay, pero bueno. Bueno, de fondos te puedo hablar mejor, Fernando. Estamos a la espera de 2 subvenciones. Una, bueno, la de Manuel Viola, que es uno de los arquitectos, se paró porque se le caducó la licitación o algo así, ¿no? Bueno, la primera es 1,5, pero la primera ha sido 1,5 cultural y es esta obra que ha sido solo 100.000 euros y porque hay que dar cuenta que el recinto amurallado es la ciudad, o sea, la cantidad de gente que vive ahí es poquito, pero como consecuencia el presupuesto del ayuntamiento es ínfimo. Así que, bueno, se optó por intentar hacer una primera actuación que era pionera, porque, nada, lo contaba, nadie había pensado que donde estaban residiendo podía tener más importancia que fuera una cantera para sus propias casas, que dentro de todo el recorrido de la villa te encuentras innumerables sillares. Y la segunda fue objeto de una tramitación mediante un concurso que se la adjudica al final a un arquitecto de la zona. Se fueron los fondos europeos que se pierden porque no acometen toda la documentación en plazo. Se perdieron los fondos, nadie supo qué pasó. Además eran 200.000 euros. Los fondos europeos, a través del primer trabajo que hacemos, se consigue adaptar los fondos estatales, el conjunto de 1,5, y se consiguen recabar convencer a la Junta que destina 300.000 para el concurso tal, y en la tramitación se les van los plazos y dineros debería ser, bueno, se ha pedido, se tenían que devolver. La insistencia de Rubén, del alcalde, ha sido tal, y no insistencia, sino cabreo, que ha conseguido que la Junta destine parte de unos fondos que tenían de no sé qué y lo vayan a ejecutar esta segunda. Y ahora hemos presentado, que la otra tercera ejercita, los fondos europeos de Next Generation que han salido para actuaciones en BIC. A nivel turístico se ha presentado una tercera fase de casi 1 millón de euros. Tampoco que sea mucho dinero, pero bueno, sí que sería suficiente si se consigue, que es bastante complicado el completo de este castillo, aunque una vez ejecutado ayer por la mano de decir por qué no.
que ese millón de euros que se consiguen va a abrir muchas zonas porque hay muchos puntos que se van a cantar excavaciones de esclarecer son deudas que hay dentro del castillo. Pues gracias por escuchar todo, pero un poquito más. Sí, Extremadura estaba interesada en la intervención porque, bueno, conociendo allí Coria, Galisteo, hay muchas obras y que se destine dinero ahí, pues al final es un esfuerzo grande, ¿no? Claro, lo bueno es que allí en Gata se han formado una liguilla entre los alcaldes porque son gente joven y se conocen. Y sí que tienen mucha inquietud por fomentar el tema patrimonial, porque además al lado en Castillejo se está excavando un castro, es un poblamiento calcolítico. En Hernán Pérez, lo de los dólmenes, está haciéndose también peso. Están metiendo poco a poco, pero le están metiendo mal, claro. ¿Y cómo es posible que se perdieran los fondos europeos? Eso, a saber. No es que perder, que se redirigieron o se devolvieron, seguramente. Sí, deberían de redirigir. Que controlan, vamos, y como no hagas exactamente lo que venía en el contrato, pero pueden reclamar. Ahora ya no es como antes que se perdían y se destinaban a la plaza de toros, no a otra cosa rara. ¿No? Ahora No tengo la gracia que no está hecho la... me imagino que hay un cementerio actual, ¿no? Sí. Sí, este se abandonó en el 83, el último enterrado es en el 83, y en el 84 ya previamente ya estaban edificando el nuevo, que estaba abajo. Y este cementerio me recuerda que en Brihuega, en un cementerio dentro de las murallas del castillo. No sé si habrá otros, imagino. Sí, Dicho que era de recuerden, hay otro. Sí, pero ahí me surge una duda. Al tema legal, que ahí pues algunos, los que sois letrados o vinculados al mundo judicial, ¿cuál es el límite para poder intervenir y las familias la potestad y todo esto? Porque al final Eso tiene tela. Claro. Tiene tela. No es un camposanto, es un sagrado, entre comillas. Además de sagrados, es La exhumación de cuerpos, la exhumación de cuerpos se puede hacer así, como así. Eso requiere Sí se puede. Te voy a contar una anécdota. una cantidad de requisitos tremendos, porque ahí hay temas sanitarios. Bueno, No. Que se han levantado. Te voy a contar una anécdota. La gente de allí es muy tosca y muy bruta. Y lo que hacen es que normalmente cuando te quieres exhumar el cuerpo de un familiar, pides permiso al ayuntamiento. Y haces una serie de trámites. Aquí, nada. Coges una pala, coges una bolsa de huesos y sacas a tu familiar y te lo llevas abajo. Ni trámite, de hecho el alcalde hay veces que ni se ha enterado de que ha sacado cuerpos. bueno, eso puede ocurrir también en cualquier cementerio, ¿eh? Puede. antes de Entonces, temas legales va y lo saca para que no se entere nadie, ¿no? Claro, esto tiene su historia y está protegido. Hombre, todo esto es al margen de la torre esa que he visto de telefonía que supuestamente también. no sale de luego. No, esa no. En origen había dos torres de antena, una sobre la Torre Albarrana, una sobre esta que ya... ¿Se permite eso? Ahora el alcalde está peleando por quitar la otra. Esta se quitó en 2015, la que había de encima. De hecho, estaba encima. Esta es la que queda hoy. No es un para radio. No, esa es la que queda hoy. Pero voy a sacar la foto de los años 80. Voy a sacar la de los años 80 porque esa sí que se ve. De hecho, mira, en esta foto, esta es la nueva, la que está ahora. Esta aquí se ve. Y esta es la que había antes sobre la Torre del Barranco. Que esa se quitó de hecho, esta foto es de 2015 y se quitó poco tiempo después. Y en la foto de los años 80, aquí no se ve, pero aquí no estaba la antena esta, pero en origen estaba esta primera. Perdona, la Vía de la Plata está cerca. La Ruta de la Plata estará a 40 minutos. ¿Y el kilometraje? Pues de Caparra, ¿ves? Ahora me vendría muy bien mi padre aquí. De Caparra a Santibáñez hay una hora que pueda haber 60 kilómetros. El nombre de la población, en origen, ¿a qué obedece? Santibáñez.
En origen es ¿Te acuerdas? Hisin Mascar, Castellano. Hisin Mascar, lugar donde se aposentó en el ejército, y en época medieval se llamó Sanctum Joannem, por una donación de un obispo que se llamaba San Juan, no sé, movidas. Luego, en época en época cristiana, más avanzada, en pleno medieval, se llamó Sanctum Joannem de Máscoras. Mázcoras es el nombre del castillo que no sabemos a qué... Mázcoras, con Z. No sabemos a qué obedece ese topónimo. Luego empezó a llamarse Sanctum Joannem, Sancti Joannem, Santibáñez, y como hay un Santibáñez del Bajo, pues Santibáñez del Alto. Es curioso ver los topónimos porque encima intenta seguirle el rastro y hay un punto en el que te pierdes, porque ¿de dónde viene este nombre? ¿Por qué se llama tal? De hecho, ahora tenemos una teoría y es que hay una ermita a un costado del castillo y esa travesía y las escuelas que hay al lado se llamaban la Atalaya. Entonces tenemos la teoría de que esa ermita puede ser en origen una atalaya. Una torre de vigía, porque además esa colina no está muy bien vigilada, no tiene mucha visibilidad. Pero bueno, la toponimia es un terreno muy resbaladizo. Hay que tener mucho cuidado con cómo se estudia la toponimia. Y con lo del cementerio, yo se lo he explicado a Rubén. ¿Hasta cuándo? Porque si los familiares empiezan a exhumar sus cuerpos, poco a poco se va quedando vacío. Y cuando se va quedando más vacío, más hueco hay para excavar. Yo le he propuesto empezar a excavar zonas que ya no tienen cuerpos. Y las tumbas, por ejemplo, hay esta tumba de hierro, o hay algunas cruces, dejarlas como una musealización, un centro de memoria. Seguro que debajo te sale lo más importante que es excavar. Digo dejarlas apartaditas, cogerla y apartarla. Claro. Yo lo que hablaba antes no era tanto como la excavación. La excavación es lo normal. Normalmente se pueden excavar cementerios sin ningún problema. El problema es cuando existen familiares vivos y no quieren moverse de ahí. Entonces ya entra en un tema legal en el que otra cosa es que los familiares vengan y te quiten a su antiguo familiar. De esa forma te quitan el problema de encima. Hay de todo. Pero el problema es cuando ellos tienen la propiedad de ese espacio y claro, ahí es ahí a donde iba y donde vas al tema legal, en el que hasta qué punto el tema cultural y el tema, porque eso es una propiedad finalmente. Entonces, por ejemplo, en el castillo de Medinaceli, que es prácticamente casi imposible, porque todavía hay gente que va. De hecho, hace poco estuvimos aquí en Claro, donde será el camposanto de la iglesia de Santa María, pero sí se expandió tanto que ocupa parte de la antigua Medina. Entonces, a lo que voy es que es un problema, pero bueno, en este caso es una maravilla. Si te los van llevando, tú miras para otro lado y pero bueno, a lo que va como arqueólogo, a la hora de intervenir, es un problema siempre de propiedad. Y otra pregunta, ¿a quién corresponde la propiedad de las murallas ahora mismo? Es del ayuntamiento, porque es propiedad del ayuntamiento. Además, el castillo está declarado con la ley del 49 y del 58 también. ¿Y todo el castillo? ¿Todas las murallas? Sí. Todo. Bueno, El cementerio es la propiedad principal y lo único es que los osarios se trasladan los huesos como de año a un osario. También sí, no, los antiguos no pasa nada, el problema son los. Como en San Interno en el 85 hay mucha gente que todavía. En el 83. Pues el último, ¿no? Que me llegó la señora y dijo, le hemos pedido lo que me interesa, porque la cruz. Sí, de hecho, esta cruz es porque todo este cuadrilátero hay que quitárselo para excavar el muro de diafragma. Pues todas estas hay que quitarla. Esta blanca está vacía. Una de estas, lo dice Fernando, dijo el alcalde, tenemos que excavar. Y dijo el familiar, con el muerto haced lo que queráis. Coge la cruz y se la lleve. Pero si hay un túnel por debajo de la tumba, que no se podría excavar por debajo de ella. Eso tiene que ser la ley. Lo que a lo mejor dice la fuente que es un túnel, lo mismo son las tumbas de abajo. Si dices que desde el siglo XVI, lo normal es la superposición de tumbas. Es donde se enterraba.
En Talavera sacamos el cementerio del 19 y es que tenías, pero a lo mejor 5 metros de tumba. Entonces, claro, son nichos y te vas más nichos y más nichos y vas. No me das eso. Sí, claro, es que es lo que tú lo has dicho, que es la iglesia y al lado del Camposanto, pues al menos la dedicación de excavación va a ser, bueno, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Yo lo que espero es que cuando excavemos las galerías subterráneas, este espacio, el que hemos dicho, sea diáfano, encontremos silos de grano, encontremos... Y ya sabes que cuando se excava jamás se encuentra lo que se busca. Ya. Me parece todo nuevo y más dudas. Pero bueno, desde la asociación te queremos agradecer como siempre, como más cultura, Bueno. uno de nuestros grandes libros, que es las comunicaciones del plan de Carlos V, Muchas gracias. y agradecerte el esfuerzo que has tenido y que sigas en tu línea de trabajo e investigación de los Un fuerte aplauso. Muchas gracias.